Continuamos en Noticias 24. El ministro de Justicia, Carlos Gajardo, atribuyó a una confusión el caótico enrolamiento de migrantes registrado ayer en Estación Central. Queremos hablar de este proceso y también del tema de la regularización que nos acompaña. Nos acompaña el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Los saludamos. Le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Bueno, ministro, para ti y para los auditores, o sea, televidentes. Sí, y quizás, ministro, es importante partir preguntándole si es que ya tienen claridad a propósito de qué es lo que pasó durante la jornada de ayer que generó esta gran aglomeración de personas, ¿no? Un llamado que fue confuso, se dio una coincidencia con el anuncio que había hecho el subsecretario Cordero de esta regularización acotada. ¿Qué es lo que pasó en definitiva? Bueno, primero que todo, para que toda la ciudadanía sepa, enrolamientos realiza a diario el registro civil en las 477 oficinas que tiene a lo largo de todo el país. Los enrolamientos son precisamente por una facultad que entrega la ley en virtud del artículo 44, que es la ley de migraciones, y que permite que las personas extranjeras que están en nuestro país puedan tener un número de identificación para la realización de ciertos trámites. Entonces, el proceso de enrolamiento funciona a solicitud de alguna de las instituciones que pueden realizar este tipo de requerimientos al registro civil. Por ejemplo, un empleador. empleador. No es algo que una persona migrante, claro, por ejemplo, un empleador, en el fondo una persona migrante pueda llegar sin esta solicitud al registro civil. Necesita de que la AFP envíe la solicitud al registro civil, necesita que eventualmente una institución de salud la entregue o algún organismo público. Entonces, llega el migrante con su solicitud de enrolamiento, se verifica que efectivamente este se encuentra vigente y se realiza este enrolamiento, que lo que hace es entregarle un número identificador. Con ese número identificador pueden realizar el trámite ante esta institución. Ministro, eso lo realiza el registro civil permanentemente en todas las oficinas del país. Es que sí, lo hemos conversado con otras autoridades durante la jornada, tanto en el canal como en la radio, y se ha explicado. Hay un empadronamiento, hay un enrolamiento y adicionalmente también estuvo el anuncio del subsecretario Cordero sobre esta regularización acotada. Yo no sé si toda la gente tiene, sobre todo la población migrante que no conoce las leyes del país. Uno entiende que la ley una vez que es publicada sea conocida, pero usted entiende la situación de gente migrante, va a saber la diferencia entre un empadronamiento, que es algo que ya se hizo y que no está abierto hoy día, el enrolamiento, que es lo que usted nos está explicando y que se hace periódicamente, y esta regularización acotada que anuncia el subsecretario Cordero. Yo entiendo que este enrolamiento se hace periódicamente y así se ha tratado de informar, pero ayer se publica en redes sociales porque además coincide con el lanzamiento de las nuevas cédulas de identidad digitales y se saca de la oficina del registro civil para que no se toparan ambos actos, pero termina siendo este llamado confuso. Por eso yo le preguntaba, la explicación está más o menos dada, pero para saber si se ha logrado establecer dónde se cometió el error. ¿Dónde está el error que generó esta gran aglomeración de personas y que tampoco los funcionarios que había ahí eran capaces de explicarnos, ni los carabineros sabían muy bien qué hacer, ni los medios también teníamos claridad sobre qué estaba pasando y por supuesto mucho menos las personas que estaban haciendo fila para saber qué trámite tenían que hacer? Claro, efectivamente, el día de ayer comenzó a regir en nuestro país el nuevo sistema de identificación. Entonces, para que principalmente las oficinas de acá del centro de Santiago, que son donde van más los migrantes a realizar sus trámites de enrolamiento, para que pudieran liberarse esas oficinas y se dejaran esas oficinas exclusivamente para el nuevo sistema de identificación, el registro civil tomó la medida de llevar esto a un lugar. Yo creo que esa medida, a todas luces, no fue acertada. No fue acertada por la congestión que generó, porque además, en general, el registro civil nunca ha hecho un llamado a enrolarse a las personas migrantes, porque, tal como tú dices, las personas migrantes no necesariamente distinguen entre un empadronamiento, un enrolamiento, y por primera vez puso en la página web o en sus redes sociales un llamado a que las personas se enrolaran y se enrolaran en un lugar. Entonces, eso generó confusión en razón además de lo que había ocurrido las semanas previas. Entonces, yo creo que a todas luces fue una decisión errada de parte del registro civil que se daba con el objetivo de dejar todo dispuesto para el nuevo sistema de identificación.
Ahora, ministro, evidentemente, y esto es coincidente también con este anuncio, y le quiero hacer la pregunta si ya se tiene claro de qué se trata, de eventualmente hacer una regularización acotada de las personas que hayan ingresado de manera irregular a nuestro país, y el subsecretario Cordero decía que eran más o menos 180.000 personas. Entonces, naturalmente, estos tres elementos, el llamado que hace el registro civil, Claro, que yo creo el que enrolamiento y este anuncio de la autoridad genera la confusión. Distintas. Pero por supuesto, pero se dan en una línea de tiempo muy cercana y eso genera la confusión. Claro, son dos cosas completamente distintas. Los enrolamientos los realiza el registro civil permanentemente y yo creo que la decisión errada fue cambiarlo de los lugares donde estaba y se realizaba con cierta cotidianidad, y en segundo lugar anunciar. Yo creo que ese también fue completamente innecesario y al final terminó ensuciando una muy buena noticia para el país. Nosotros el día de ayer ya comenzamos con el nuevo sistema de identificación. El nuevo sistema de identificación nos pone a la vanguardia del mundo. Desde el día de ayer las personas están realizando sus trámites con regularidad para tener una nueva cédula de identidad o un nuevo pasaporte. Estos van a ser documentos mucho más seguros. La cédula de identidad va a estar dentro de las 5 documentos más seguros del mundo. Entonces, esa que era una muy buena noticia se vio lamentablemente empañada por esta situación que, como decía, fue una confusión y además no una muy buena decisión de parte del registro civil. Está más o menos identificado entonces dónde se comete el error. Ahora, ministro, evidentemente, y hay que decirlo, porque hay gente que todavía habla de empadronamiento, eso no está ocurriendo, eso ya ocurrió. El empadronamiento era básicamente cuando las personas hacían el ingreso ilegal, se les hacía el llamado para tomar sus huellas dactilares, su identificación facial y quedan registrados. Eso no se está empadronando gente, ¿no? Eso está claro. Tal cual. El proceso de empadronamiento ya concluyó a mediados de año. Fue un proceso que realizó la Policía de Investigaciones y ese proceso no se va a realizar nuevamente. Perfecto. Y preguntarle eso por ya ocurrió. Y el enrolamiento es algo que regularmente realiza el registro civil y además está mandatado por una ley que se encuentra vigente. La ley de migraciones vigente establece esto para las personas que están en el extranjero y que, ojo, no necesariamente son personas que se encuentren en nuestro país de manera irregular. Sí. Pueden ser personas que están realizando sus trámites de regularización, pero necesitan este número de identificación para aquellos aspectos previsionales o laborales. Ministro, las personas que se están enrolando periódicamente pueden entender que ese es el camino para regularizar su situación porque le van a entregar un número, un RUN, 27 millones y tanto, por decirle cualquier cosa. ¿Ese es el camino para que tengan después una estadía, una residencia definitiva o legalicen su situación? No, son dos cosas completamente ¿Y se ha explicado distintas. eso suficientemente? El enrolamiento, el único objetivo, es que claro, se ha explicado en el sentido de que se encuentra en la ley y nosotros cumplimos el registro civil cumple con el mandato de la ley de que cualquier institución de carácter social que requiera de este número de identificación para un trámite de carácter social tiene que solicitarlo formalmente. Nosotros no podemos enrolar a la persona que quiera venir a enrolarse al registro civil. Ya, y esta persona no queda con un RUN definitivo ni temporal. No, para nada. De hecho, es ni solamente siquiera queda un con RUN para objetivos laborales. De hecho, nosotros le decimos número identificador. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre? Que si luego en el proceso de regularización, porque como le digo, esta persona puede ser un extranjero que se encuentra en nuestro país de manera regular o que está realizando su regularización. Ese número de identificación posteriormente podría ser su RUT definitivo, podría ser. ¿Se entiende, no? Pero lo que se busca con esto o no puede ser, pero no es el camino para regularizar. No, para nada, bajo ninguna circunstancia. Esto es un proceso muy concreto para esos fines que son muy específicos, que los establece la ley con mucha claridad. Y el único objetivo es que esta persona tenga un número de identificación para los temas previsionales, los temas de salud, los temas sociales. Nada más. Ministro, avancemos porque se dieron estas tres circunstancias, ¿no? El llamado al registro civil, el proceso de enrolamiento, no empadronamiento para que la gente no se confunda, y naturalmente está también el anuncio que hace el subsecretario. Entremos en eso porque hay que explicarlo. ¿Qué es esta regularización acotada? ¿Se va a hacer efectivamente? ¿Se va a regularizar estos 180.000 ciudadanos que han ingresado ilegalmente a nuestro país? ¿En qué está eso o es solo la expresión de una idea de algo que se está evaluando? Bueno, primero que todo, esto es una materia que se encuentra en el Ministerio del Interior.
Son Sí. las autoridades del Ministerio del Interior, tanto la ministra como el subsecretario, las que tienen que dar los detalles de este proceso. Es un proceso que se está evaluando, tal como ya lo anunció tanto el subsecretario como las distintas autoridades del Ministerio del Interior, y este es un proceso que se encuentra alojado en ese ministerio y por ende son las autoridades de ese ministerio las que tienen que dar las noticias en este ámbito. No me corresponde a mí desde el Ministerio de Justicia dar esa noticia porque además no tengo facultades legales en ese ámbito. Los ámbitos migratorios se encuentran radicados exclusivamente en el Ministerio del Interior. Ya, pero tampoco nos puede comentar de qué se trata porque ha generado ha generado un debate que también nuevamente empieza a subir. Hay algunos gremios y dirigentes gremiales que han dicho, sabe que esto es una realidad, estas 180.000 personas están en nuestro país, han ingresado de manera irregular, es cierto, pero también hay una serie de actividades económicas, por ejemplo, el agro, etcétera, que ya muchos chilenos o no están disponibles para hacerlo o sencillamente no están en los lugares. Y ellos han visto con buenos ojos precisamente este proceso de regularización. Aun cuando se entiende, esto está en Interior y fue el subsecretario Cordero que hace el anuncio, usted como ministro de Justicia también debe estar muchísimo más informado que nosotros para saber si esto es o solamente algo que se está estudiando o se va a implementar esta regularización acotada y si es acotada, ¿a cuánto de ese universo de 180.000 personas va a beneficiar? Mire, primero que todo, la inmigración irregular para cualquier país es un problema, ¿no? Y los países tienen que no hacer caso omiso a este problema, sino que tienen que enfrentarlo, porque es una realidad. Y por eso también, de hecho, muchos dirigentes de distintos ámbitos han planteado, bueno, hay que hacerse cargo de esta situación. Y la manera en cómo nos vamos a hacer cargo nosotros como gobierno partió, por un primer momento, con empadronarlo. Sí. Y posteriormente está la conversación respecto a una eventual regularización y, como le decía, las decisiones respecto a eso las va a entregar oportunamente el Ministerio del Interior. Ya, ministro, también es de una cartera distinta a la suya, pero tiene que ver con el tema migratorio y no se lo puedo dejar de preguntar. Nosotros en la mañana estábamos conversando con distintas autoridades en la Radio Universo y uno de ellos, el diputado Lonton, plantea un tema que entiendo él dice, se lo planteó personalmente al presidente Boric y tiene que ver con la priorización que se ha hecho en el sistema de Junji, Jardines Nacionales, la Junji, y que de alguna manera significa poner primeros en la lista, porque usted sabe que hay distintos criterios para priorizar a los alumnos. Y el criterio, por ejemplo, hijo de madre soltera, tiene mayor puntaje y lo va poniendo en la lista. No tengo idea. Personas con algún grado de discapacidad, lo va poniendo arriba en la lista. Hijo de personas de pueblos originarios, va poniendo en la lista. Pero el primero de esas categorías es hijo de inmigrante irregular. Y está el decreto Junji, que es uno que se firmó en este gobierno, pero también se había firmado un decreto Junji de estas características en el gobierno del presidente Piñera e incluso uno del gobierno de la presidenta Bachelet. Es decir, en los 3 últimos gobiernos se ha implementado esto, que como criterio le dice a la Junji, si usted tiene 2 hijos que quieren entrar, 2 niños que quieren entrar al sistema escolar, priorice a aquel que sea hijo de un migrante irregular. Usted no puede, y el diputado Lonton decía que eso no es justo y que naturalmente hay que revertir aquello. ¿Nos puede decir si eso es efectivo? Yo sé que es de la cartera de educación, usted va a decir, pregúntele al ministro Cataldo, pero se lo pregunto a usted porque también tiene que ver con un tema migratorio y naturalmente plantea una situación que es muy compleja. Me llevó más lejos todavía, porque el Ministerio del Interior lo tengo aquí al frente, el Ministerio de Educación lo tengo varias cuadras más allá. Pero tiene que ver con el tema migratorio. Entonces, lo que yo le puedo decir, sí, claro, pero como le decía, los temas migratorios en algunos aspectos están vinculados con justicia, como por ejemplo lo que hacemos nosotros a través del registro civil en virtud del artículo 44 de la Ley de Migraciones. Los temas migratorios en general están radicados conforme a la Ley de Migración en el Ministerio del Interior, en el Servicio Nacional de Migraciones, y este tema es un tema exclusivamente de educación y primero me parece que son las autoridades de educación las que tienen que responder al respecto. Ministro, avancemos la pauta, nos quedan al menos un par de temas. A mí no me gustaría que las autoridades de educación respondieran temas de justicia. Lo entiendo, pero claro, como tiene que ver con el tema migratorio, se lo tengo que preguntar porque evidentemente eso es parte de todo de esta misma discusión país que estamos dando. Déjeme preguntarle por dos temas adicionales. Se aprueba en la Cámara de Diputados el primer trámite del proyecto de ley que introduce la calificación jurídica de ausentes por desaparición forzada. Se crea un registro especial para las personas que estén en esta condición, ausentes por desaparición forzada. Explíquenos en qué consiste eso, de qué manera se va a implementar y cómo se está haciendo también este trámite y en qué categoría quedan las personas que estén ausentes, uno entiende, en época de dictadura por esta desaparición forzosa.
No, esta es una gran noticia. Estamos muy contentos de la aprobación que dio el día de hoy el Congreso, en particular la Cámara de Diputados y Diputadas, a este proyecto. Yo le agradezco a todos los diputados que aprobaron este proyecto, diputados y diputadas de un espectro político bastante transversal, porque la base de cualquier democracia son los derechos humanos. ¿En qué consiste este proyecto? Es un proyecto de reparación muy concreto. Actualmente, si un familiar de una persona detenida desaparecida durante la dictadura, de la cual no se conoce su paradero hasta el día de hoy, va a sacar un certificado para realizar trámites que se requieren para distintas cosas, los familiares requieren esos trámites y por ende tienen que sacar un certificado como cualquier persona, como cualquiera de nosotros. Van a sacar un certificado del registro civil, esa persona continúa viva en el registro civil. Entonces imagínense el dolor para esa familia, para esa madre, hermana, tía, abuela, que hay todavía de personas detenidas desaparecidas, que van al registro civil y el registro civil le entrega un certificado que dice esta persona está viva, porque como no se ha podido certificar su muerte, estas personas se encuentran detenidas desaparecidas. Las únicas dos calidades jurídicas que hay en nuestro país son o vivo o muerto. ¿Ya? Entonces, como no se encuentra, como esta persona está detenida desaparecida, lo que se hace con este proyecto de ley, que ya hemos logrado que supere el primer trámite, es que se va a crear un registro de ausentes por desaparición forzada. Y eso va a permitir que las personas que están en este registro, que son las personas que están en la nómina de la Comisión Vales, que están en la nómina de la Comisión Rettig, o que por sentencia judicial se ha determinado de que son detenidas desaparecidas, van a estar en esta nómina del registro civil y se les va a entregar un registro de personas ausentes por desaparición forzada. Perdón, ministro. Una medida que en sí misma permite la reparación para las víctimas. Ministro, solo para entenderlo, porque estamos hablando de personas de las cuales no hay noticias desde los primeros meses del 73 en adelante. ¿No se le va a entregar a los familiares un certificado de defunción presunta? La condición va a ser ausente por desaparición forzada, no es un certificado de defunción. El Estado de Chile no dice esta persona murió producto de ser secuestrada y estar desaparecida. Es que lamentablemente tenemos un doble dolor. Primero tenemos el dolor de que no podemos saber los paraderos de las personas detenidas desaparecidas. Y por ende todavía muchas personas detenidas pueden guardar la desaparecidas esperanza. no están sus cuerpos, no se ha podido encontrar algo que efectivamente señale que las personas están efectivamente muertas. Nosotros presumimos que están muertas, pero lo que corresponde en términos jurídicos es que estas personas siguen detenidas desaparecidas. Entonces, como fue el Estado el que generó este proceso de violación sistemática de los derechos humanos, hoy por hoy con este proyecto el Estado se está haciendo cargo, está creando este registro y lo que le va a entregar a los familiares cuando necesiten hacer trámites. Todavía estas personas necesitan muchas veces hacer trámites de carácter de distinto tipo, en el fondo. Como todos nosotros cuando necesitamos hacer trámites con algún familiar, de todo tipo. Y para eso se les va a entregar un certificado que diga que estas personas están ausentes por desaparición forzada. Así que la verdad esta es una muy buena noticia. Las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos están muy emocionadas además, porque esto costó mucho que pudiera pasar este primer trámite. Así que no me cabe más que agradecer a los diputados y diputadas de distintas bancadas, desde la derecha hasta la izquierda, que aprobaron este proyecto entendiendo que esto es un proyecto reparatorio para las personas que sufrieron gravemente y que son familiares de detenidos desaparecidos. Si usted quiere puede ser el efecto quizás más externo de esto, pero normalmente cuando uno ve los procesos electorales y hablamos con la gente del CERVEL, siempre nos dicen hay que depurar el padrón, no se puede porque esta persona está desaparecida, va a permitir, por ejemplo, que dejen de estar los nombres de estas personas que evidentemente fueron torturadas en los primeros meses o días de la dictadura y probablemente asesinadas y su cuerpo hechos desaparecer, pero siguen estando allí en los padrones electorales y eso yo me imagino que también debe ser un doble dolor para la familia. ¿Va a permitir apurar ese proceso de depuración del padrón electoral? Por ejemplo, uno de los trámites que no se podía hacer sin esta condición legal de ausente por desaparición forzada. Efectivamente, ahora el padrón va a poder tener esta segunda derivada, en el fondo.
van a aparecer ahí, pero ausentes por desaparición. Eso es uno de los efectos que puede tener esta ley. Es una de las cosas que se conversó en las comisiones en las que se revisó en la Cámara. Ahí hay familiares que consideran que es bueno que sus familiares todavía estén en el padrón y otros que preferirían que no. Entonces, el hecho de que al menos tengan esta calidad jurídica va a permitir que esa información se la entregue al CERVEL para que el CERVEL la tenga a disposición. Ministro, antes que se nos vaya el tiempo, comparando derecho internacional, ¿hay otros países que hayan tomado esta condición? Porque aquí vamos a tener 3 estatus: personas vivas, personas muertas y personas ausentes por desaparición forzada. Es una situación inédita para nuestro sistema judicial. Yo me imagino que han mirado experiencia internacional al respecto, sobre todo otros países que han superado procesos dictatoriales parecidos al nuestro, o bélicos, no tengo idea. Sí, efectivamente este es algo bastante inédito. No tenemos constancia de que exista, uno nunca en el derecho comparado nunca tiene que descartar, porque a veces hay países que sí, piensa usted en los países europeos que enfrentaron procesos de guerra, donde hubo prisioneros de guerra cuyos cuerpos tampoco fueron encontrados. Exacto. En varios de esos países no existe y podríamos decir que es bastante inédito. Pero yo aquí quiero decir algo, la transición chilena es una transición bastante inédita. Sí. Fuimos de los primeros países en generar una comisión de verdad y reconciliación, fuimos de los primeros países también en que nuestros procesos judiciales avanzaran, que se pudieran juzgar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en democracia. Es decir, nuestro proceso ha sido un proceso, algunos, sí, efectivamente hay otros que están en proceso. Nuestro proceso ha sido un proceso que le ha entregado al mundo una forma de enfrentar estas violaciones masivas a los derechos humanos. Bien, pues ministro, le quiero dar las gracias. En ese sentido creo que nos tenemos es inédito que y por lo menos bastante orgullosos, por decir. Y por lo menos le entrega a los familiares esta condición que les permite tener un estatus jurídico, ¿no? No de la incertidumbre, la ausencia por desaparición forzada. Ministro Jaime Gajardo, le quiero dar las gracias por esta conversación. Estamos en contacto, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde.